Vamos a resolver el siguiente problema de campo eléctrico. Nos dice que un protón se libera desde el reposo, es decir, a velocidad cero, en un campo eléctrico uniforme de 8 por 10 elevado a 4 voltios por metro. Después explico qué quiere decir un campo eléctrico uniforme. Dirigido a lo largo del eje OX en sentido positivo. Entonces vamos a representar el protón por este punto rojo, sabiendo que se desplaza 20 centímetros. Es decir, inicialmente estaba aquí, pasa a estar en el punto B. Vale, el protón se desplaza en el sentido del campo. ¿Cuál va a ser el sentido del campo? Pues las cargas siempre van. Las líneas de campo siempre van desde las cargas positivas hacia las cargas negativas. Eso quiere decir que el protón se está desplazando en el sentido del campo. Lo siguiente que vamos a hacer será recoger los datos del problema para comenzar a realizarlo. Los datos son los siguientes: la masa y la carga del protón, a pesar de que no nos dan el enunciado, siempre que nos hablemos de un protón o un electrón son valores constantes y nos deben salir en los datos, seguramente que estarán debajo del problema. Ahora, ¿qué quiere decir el problema con un campo eléctrico uniforme? Lo que quiere decir uniforme es que en cualquier punto que yo me quiera situar entre las dos placas, el valor, la intensidad, la dirección y el sentido del campo va a ser el mismo. ¿Cuál? 8 por 10 elevado a 4. Vale, pues con esa idea ya tenemos que 8 por 10 elevado a 4 no cambia en todas las placas. La distancia a lo que nos desplazamos, leemos la primera pregunta. Nos dice la diferencia de potencial que ha experimentado el protón. Aquí siempre les digo, lee el enunciado, la primera fórmula que te viene a la cabeza, diferencia de potencial, la siguiente. La fórmula de diferencia de potencial que hemos visto entre dos puntos A y B, que es lo que está desplazándose el protón, perdón que borro, la constante, la carga que genera el campo. La que genera el campo no es el protón, entonces esta de aquí yo no la conozco. Lo que sí conozco es el valor del campo que he generado. Y RA y RB hace diferencia a la distancia que se ha desplazado. Aquí en este problema yo conocería todo menos la Q grande. RB y RA se podría calcular sabiendo que RA puede ser 10 centímetros o 0,1 en este caso, que siempre hay que pasarlo a metros, y este pueden ser 30 centímetros. La diferencia entre el punto A y el punto B es de 20 centímetros. ¿Por qué no he puesto 0 en A y 20 en B? Principalmente si nos fijamos en 1 partido por RA, 1 partido por 0 nos daría problema. Entonces tenemos que poner dos numeritos o dos valores que tengan una diferencia entre sí de 20 centímetros, pero evitando el 0 por ser una fracción. Entonces la diferencia de potencial. No conocemos el valor de la carga. Siempre que un campo sea eléctrico y uniforme, es decir, siempre que sea constante en todos los valores, podemos emplear una formulita nueva, y es la que voy a poner en la siguiente. No hace falta que os aprendéis cómo se resuelve la integral. La fórmula del potencial, esta que nosotros aplicamos en clase, viene de realizar esta integral. ¿Qué es lo que ocurre cuando el campo eléctrico es uniforme? Es más sencillo, la E no depende de la distancia y por tanto la E sale fuera de la integral y simplemente se acaba convirtiendo en E por D. Entonces, siempre que se aplique un campo eléctrico uniforme, que sea constante, tenemos una nueva formulita, que es esta de aquí. Entonces, conocemos el campo eléctrico y conocemos la distancia que se ha desplazado, simplemente sustituimos. ¿Vale? Pues empleando la fórmula de abajo, 8 por 10 elevado a 4 es el valor del campo, 0,2 es lo que me he movido, simplemente me da 1,6 por 10 elevado a 4 voltios. Siguiente, la pregunta nos dice además que cómo ha variado la energía potencial. Hay que acordarse de una cosa, y es que nosotros conocíamos la fórmula del trabajo es igual a la carga que se mueve por la diferencia de potencial. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Trabajo qué es? Fuerza por desplazamiento, es decir, una partícula está en una posición, aplico una fuerza y la desplazo. La energía potencial a qué hace referencia a la energía que tiene una partícula simplemente por estar en una determinada posición. Si varía su posición, varía la energía potencial. Entonces, en este caso, siempre que no estemos involucrando velocidades, como es el caso de este tipo de problemas, nosotros sabemos que calcular el trabajo y calcular la variación de energía es exactamente lo mismo. Entonces, variación de energía potencial viene dada por la siguiente fórmula, que es exactamente la misma que el trabajo. Pues aplicando la fórmula de variación de energía potencial, simplemente sustituyendo la carga, que es la del protón, sustituyendo el valor calculado antes, negativo, nos sale menos 2,6 por 10 elevado aquí a menos 15 julios. La energía se mide en julios, el trabajo se mide en julio. El signo negativo, pues esta va a ser la única diferencia que normalmente van a ver en los problemas de BAU. Cuando vemos signo negativo, ¿qué quiere decir con un trabajo con una variación de energía potencial? Como vemos, el protón se quiere desplazar en función de las líneas del campo. ¿Pero el protón qué es? El protón en sí es una carga positiva. ¿Hacia dónde van las cargas positivas? Hacia las cargas negativas. Quiere decir que el protón de por sí solo va a ir en esa dirección.
Entonces el campo nos va a ayudar en ese movimiento. ¿Qué es lo que ocurre si en vez de poner un protón hubiera puesto un electrón? Aquí, al sustituir la carga, tiene el mismo valor, pero negativo. Entonces, el valor del trabajo o de la energía potencial me saldría positivo. El protón, carga negativa, ¿hacia dónde va a querer ir? Hacia la carga positiva, es decir, va a ir en contra del campo. Por tanto, cuando se hace un trabajo positivo, quiere decir que lo tienes que realizar tú, el sistema, y cuando sale un trabajo negativo, quiere decir que el sistema te ayuda en ese desplazamiento. Imagínense cómo nadar en contracorriente o a corriente. En este caso, el protón va nadando con la corriente. Vale. Resuelto el apartado A, vamos a pasar al apartado B. ¿Qué velocidad tiene el protón en el punto B? Vale. Aquí no están hablando de velocidad. Entonces, siempre que os hablen de velocidad en el campo eléctrico, les tiene que venir a la cabeza esta formulita de aquí. La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Energía mecánica es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más el valor de la energía potencial, que es la que calculamos justo en el apartado anterior. Nosotros calculamos la variación, pero bueno, sería simplemente calcular el potencial en un punto. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esta formulita de aquí? Pues yo lo que sé es que la energía se conserva. Yo sé que en el punto A va a haber una energía mecánica A, pero es que en el punto B la energía mecánica va a ser exactamente la misma. Entonces voy a desarrollar esa formulita. Energía mecánica en A, voy a tener una energía cinética en A y una energía potencial en A. Y lo que es correspondiente en B, una energía potencial en B. Voy a ponerlo todo a un lado de la ecuación. Energía cinética B menos energía cinética en A más energía potencial en A menos energía potencial en B. Esto es igual a 0. ¿Esto qué es? Esto es la diferencia de energía cinética. ¿Y esto de aquí qué es? La diferencia de energía potencial. Vale. Entonces a lo que llegamos aquí es que a la variación de energía cinética es igual más la variación de energía potencial es igual a 0. La variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial. Exactamente lo mismo. Entonces esta ecuación de aquí es la que nos va a permitir resolver el apartado. Si se acuerdan, bueno, aquí yo puse EP. Recordar que variación de energía potencial es lo mismo que variación de energía... Es lo mismo EP que U. La verdad que tenía que haber utilizado U para seguir un poco la misma notación que había utilizado en el apartado anterior. Pero entonces yo tengo esta relación de aquí. Y ahora nos damos cuenta de un pequeño factor que nos dice. Nos dice que el protón se libera desde el reposo. Entonces quiere decir que no existe velocidad en el punto A. La velocidad es igual a 0. Entonces yo, teniendo esa idea, simplemente sé, partiendo de la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad en B, que es la variación de energía cinética, en el punto A no tiene nada, y aquí sustituyo el valor que calculé en el apartado anterior. En el apartado anterior me salió un potencial de... Entonces, partiendo de la relación de que la energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial, no hay velocidad en el punto A, y yo ya calculé la diferencia de energía potencial, simplemente de aquí despejo, el 2 pasa multiplicando y la m pasa dividiendo, sustituyo en la formulita y me sale 1,8 por 10⁻⁶ metros por segundo. Como consejo, siempre acordaos que os hablen de un campo eléctrico uniforme. Normalmente os piden que utilicen la relación que vimos en el apartado A. Y siempre que os den la masa como dato, normalmente os está pidiendo, y os pide la velocidad, normalmente utilizar la fórmula de energía cinética.